Eso es vital porque en estas jugadas de contragolpe, ahora ya con el portero que ataca, hemos visto disparos desde una portería hasta la otra y que si pega en el travesaño y luego pega hacia abajo, la distancia es tan larga que es a veces imposible llegar, ¿no? Entonces, esta parte de la técnica arbitral se vuelve fundamental sumado a tu condición física para estar siempre en las jugadas definitorias para poder tener la mejor decisión. Y bueno, porque acá todavía no hay VAR, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante. Ahora, ya estamos hablando también de sumarle dentro de la activación física, de la parte de la preparación física, va junto con pegado la alimentación. O sea, por más que quieras o no, tienes que cuidar tu alimentación, porque de nada sirve hacer un buen trabajo físico si sigues embarneciendo tu cuerpo con muchas azúcares y con muchas grasas. Entonces, para que la gente se dé cuenta de todo lo que hay atrás de la formación de un árbitro. Y otro elemento que también es muy importante, estimado Carlos, es la preparación psicológica. Esto que tú hablabas, ¿no? Y que además muchas veces no se considera tan profundamente como debiese. Este contacto visual, este lenguaje corporal, la manera incluso de sacar las tarjetas, el diálogo con el jugador, la manera como tienes que focalizar tu atención, el considerar todos los elementos externos como es el público, como es las propias autoridades de las federaciones, es decir, ese mundo psicológico que forma parte de un trabajo profesional del árbitro de futsal. Carlos, ¿cuál fue tu experiencia? Porque también entiendo que en la propia FIFA a veces no se le da el peso suficiente a esta preparación, que indudablemente es fundamental para tener un equilibrio emocional del árbitro y que no a la mera hora de la presión se le vaya a caer el juego. ¿Cómo lo viviste? Sí, fíjate que es, como tú decías, es un aspecto muy importante el aspecto psicológico, por cuanto si cometes un error, por ejemplo, y te quedas como que, ¿cómo te dijera yo? Te quedas bloqueado de alguna manera porque cometiste el error. No, yo aprendí a través de algunas charlas que si uno se equivoca, pues se equivoca. Se equivocó y el partido continúa. Pero muchas veces se comete el error de que te equivocas una vez y por qué sé yo, por igualar, por equiparar, la siguiente jugada perdonas y entonces estás cometiendo ya no un error, sino que un doble error, ¿ya? Entonces, el árbitro tiene que estar preparado psicológicamente para, ahí sí que se equivocó, continuar el partido. Como te decía, también el aspecto del público, el aspecto de las bancas, que las bancas las tienes a la espalda, uno de los árbitros los tiene a la espalda, y entonces muchas veces las bancas son inquietas, te protestan, pero el árbitro no tiene que salirse, no tiene que estar poniendo atención a las bancas, porque para eso tiene un tercer árbitro, y el tercer árbitro es el que se encarga de eso, a menos que sea algo muy evidente. Entonces tendrá que actuar el árbitro que esté corriendo en la orilla, qué sé yo, una zancadilla que le ponga a un jugador que está en los banquillos, algo muy evidente, o cuestiones así, o que le griten cuando va pasando, pero por cualquier protesta el árbitro tiene que ser buen sordo, como te decía, porque se supone que tiene un tercer árbitro que le está apoyando y que en cualquier momento, según lo considere el tercer árbitro, te lo va a reportar. Y entonces ya será el árbitro el que decida una llamada de atención verbal, una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, ¿verdad? Que ahora imagínate, ahora hasta el cuerpo técnico se le puede sacar tarjeta. Así es. En los tiempos en donde yo fui árbitro todavía no se podía sacar tarjeta a los oficiales, ¿verdad? Entonces, ese aspecto, te digo, lamentablemente tal vez ha sido uno de los aspectos que en la escala tal vez ocupa los últimos lugares y que debiera ser una de las primeras cosas,
¿verdad? Porque es muy importante. Un árbitro que no está fuertemente capacitado va a tener problemas ya en un partido en donde se juegan, o sea, hay alta presión. El árbitro tiene que manejar esa presión, precisamente no haciendo caso de lo que te digan atrás. En cualquier momento, trabajo en equipo con tus demás compañeros y tratar de mantener la concentración, que hasta cierto punto es lo difícil. ¿Tenías algún tipo de preparación psicológica antes de los juegos y después de ellos? ¿O asumías tú tu manejo de emociones de manera cotidiana? ¿O sí te enseñaron a manejar este tipo de situaciones? Una de las formas, Mauricio, una de las formas que nosotros utilizamos para contrarrestar o disminuir al menos la cantidad de problemas, las protestas y todo, es a través de una buena y correcta planificación. O sea, si planificas el partido, puedes prever cosas que pueden suceder, aunque no sucedan, pero por lo menos ya en tu planificación ya están previstas. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar, por ejemplo, en el caso de una batalla campal? ¿Cómo reaccionar en el caso... con el jugador rijoso. Exacto. Entonces, yo creo que la mejor forma de entrar uno preparado es a través de una buena planificación del partido con tu equipo de trabajo y por supuesto, dentro de esa planificación está, como te decía, la previsión de casos complejos que se pueden dar. El árbitro tiene que analizar y ver, porque con la experiencia que tú tienes también sabrás que en el futsal se puede esperar lo inesperado. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, el árbitro a través de la planificación tiene que ver esos mínimos detalles, ¿verdad? Esos mínimos detalles que se pueden dar. Obviamente te mentiría si uno logra abarcar el 100%, pero ya con una planificación, con saber cómo va a reaccionar, qué va a hacer el cronometrador en caso se dé una situación de esas, o bien el tercer árbitro, porque muchas veces, si imagínate el caso de una batalla campal y el árbitro se mete en medio de la batalla campal, el árbitro es el que va a salir golpeado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues, como te decía, el aspecto psicológico, te tocan algunos temas por ahí, pero que sea uno de los topics a considerar como algo importante y capacitar a los árbitros, creo que ese es un aspecto que falta. Perfecto, eso es muy importante señalarlo porque la evolución del propio deporte, como lo hemos comentado, ha ido llevando a que cada día más se trate de profesionalizar de manera mucho más precisa, pues a todos los integrantes, ¿no? Obviamente los jugadores, los directivos, el cuerpo técnico, pero pues también los árbitros. Ahora, estimado Carlos, platícanos un poquito tu experiencia en estos 3 campeonatos del mundo. ¿Cómo fue tu experiencia en Guatemala en cuanto a la evolución del deporte y del arbitraje? ¿Cuál fue tu experiencia que viviste en estas 3 participaciones internacionales de alto nivel? Gracias, Mauricio. Sí, en el Mundial aquí en Guatemala te puedo decir que, obviamente muy feliz, muy contento, aunque un poco nervioso. Sin embargo, yo he considerado que los nervios son parte de. Si no estás nervioso es porque no sientes nada, porque no está corriendo sangre por las venas, y entonces yo lo veo, lo tomo de esa manera. Muchos de los árbitros que vinieron para el Mundial en Guatemala eran de fútbol, la mayor parte eran de fútbol, eran pocos los que venían de una liga de futsal, ¿verdad? Para mí ese Mundial pues era la realización de un sueño, pero al mismo tiempo de mucho aprendizaje en todos los aspectos. Yo no sabía lo que era, por ejemplo, un análisis mediante videos, que te presentaran al día siguiente tus errores, qué es lo que tenías que mejorar y todo. Entonces, creo que... Perdón, para Guatemala, ahí estaba Codesal como el dirigente del arbitraje de CONCACAF. Así es, el doctor Edgardo Codesal. Él fue mi primer, te podría decir, fue mi primer instructor internacional, porque como lo platicábamos contigo, estuve en Costa Rica, en el premundial de Costa Rica, y posteriormente pues lo tuvimos acá en el mundial
con el doctor Codesal y el profesor Carlos Alarcón, que era otro de los asesores. Entonces, luego pues se viene, te digo, yo creo que para todo jugador, para todo árbitro, el estar en una Copa del Mundo es un sueño hecho realidad. Sin embargo, posteriormente se da la oportunidad de un segundo mundial y entonces digo yo, bueno, si hay oportunidad y puedo luchar por una segunda Copa del Mundo, pues lo voy a hacer. Y se dio esa situación, ¿verdad? Se dio esa situación y gracias a Dios, pues estuve en China, Taipei en el 2004 y posteriormente en Brasil en el 2008, lo que marcó prácticamente mi retiro como árbitro. Mi retiro como árbitro, tanto a nivel internacional como a nivel local, por cuestiones puramente internas. Al venir aquí a Guatemala después del Mundial en el 2008, pues habían motivos que hacían imperativa mi renuncia prácticamente, porque había situaciones con las cuales ya no se podía lidiar, ya no se podía trabajar, y entonces decidí mejor renunciar ante la sorpresa de la gente, porque me decía, pero ¿cómo vas a renunciar si usted todavía puede seguir trabajando como árbitro? Sí, pero yo pensé en ese momento que con la gente que estaba en la comisión arbitral no podía. Ya no podía porque anteriormente se habían dado situaciones en las cuales se buscaba que yo quedara fuera de alguna de esas participaciones mundialistas. Y entonces dije, ese es el momento de retirarme. Y lo hice así, Mauricio. En el 2008, después del Mundial en Brasil, solamente vino a jugar aquí a Guatemala el equipo Boca Junior de Argentina, y ese fue prácticamente mi partido de retiro, Boca Junior contra la selección de Guatemala. Okay. Ahí me retiré en el 2008 y bueno, dije, pues hasta aquí llegó mi carrera. Quería estar en un Mundial, estuve en 3, no le puedo pedir más a Dios de eso, y para mí pues fue una experiencia muy bonita, algo que fue más allá, gracias a Dios, más allá de las expectativas, y lo cual pues me sirvió después así que para abrir brecha por un lado, y por otra pues tener la confianza de las autoridades después para pasar a lo que era la instrucción como árbitro, instructor arbitral, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo que hay que señalar a toda la gente que nos hace el favor de vernos. La selección de Guatemala es una selección que dentro del futsal ha estado siempre participando de manera muy activa y logrando incluso estas calificaciones o estas participaciones a nivel internacional, situación que ni siquiera México lo ha podido llevar a cabo. O sea, para que más o menos ubiquemos cómo el futsal se ha desarrollado de una manera diferente a lo que ha sido el fútbol soccer en la zona de CONCACAF. Platicamos un poquito, porque esta parte del recorrido que ya nos señalaste es como árbitro, pues te ha tocado ver no solamente el desarrollo del arbitraje, sino el desarrollo del deporte, de la especialidad en CONCACAF, para luego dar el salto a tu participación como instructor. Pero es muy importante que la gente ubique que en prácticamente 2 décadas el futsal en CONCACAF, a pesar de la intención de algunos países de hacerlo crecer, pues lamentablemente, estimado Carlos, pues no ha podido crecer en la medida que se debiera, porque muchas federaciones de la CONCACAF pues no han hecho lo suficiente para que este deporte crezca. ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido al ver el desarrollo de la especialidad? Sí, como te comentaba anteriormente, yo el primer contacto ya con un futsal internacional lo tuve siendo árbitro, todavía árbitro amateur de futsal. Lo tuve aquí en Guatemala en el 96, cuando fue el premundial, que por cierto, ese premundial se jugó prácticamente a la intemperie en un estadio construido para eso, improvisado, con graderíos y grama sintética y todo, cosa que hoy en día en ningún premundial en los que yo participé posteriormente se jugó en grama sintética. Sin embargo, en el 96 sí se participó con una grama sintética. Y por cierto, Mauricio, viendo por ahí algunos registros, y ahí es donde viene, yo tengo muchos amigos en México, apreciables amigos que, ¿cómo se llama? Los respeto, los admiro y los aprecio mucho, desde árbitros
jugadores y directores técnicos, dirigentes. Y estaba yo viendo un registro de que precisamente en 96 México le ganó a Guatemala. México le ganó a Guatemala 3-1 en ese juego por el tercer lugar, ¿verdad? Y digo, siempre he pensado que México tiene potencial, pero que algunas cosas no han caminado bien. Puede ser falta de interés, puede ser falta de coordinación, no sé, pero fíjate que de las primeras experiencias de Guatemala versus México, México le gana a Guatemala 3-1 en ese premundial. Pero después ya no se volvió a repetir una historia como esa. ¿Por qué? Porque Guatemala siguió reforzando el futsal en diferentes categorías, se fue volviendo un poco más serio, se hizo convocatoria a los equipos se lo tomaron muy en serio y así hasta tener la participación que tú decías en varias copas del mundo, ¿verdad? Entonces, digo yo, me pregunto, bueno, ¿y México? ¿Qué pasó con México? Hace poco, pues, se dio el inicio de una liga, de la Liga Mexicana de Futsal. Tú sabes que, porque yo le di seguimiento a través de mi página, tú sabes que costó el arranque de esa liga, 1. Y 2, resulta que muchos equipos pedían que se iniciara la liga, querían la Liga Mexicana de Futsal, y cuando llegó el momento de inscribirse, costó que los equipos se inscribieran, costó. Y entonces, esa es una parte, digo yo, bueno, ¿qué pasa con México? Si México puede ser una potencia en el futsal, como lo es en fútbol playa, como lo es en el fútbol, ¿verdad? ¿Y por qué no entrarle al futsal? Si tiene, ¿cuántos habitantes tiene Mauricio? No, yo no sé en este momento, pero ¿cuántos millones de habitantes tiene México? 128 millones. Imagínate, nosotros en Guatemala llegamos a los 16 y fracción de millones de habitantes. Y entonces ha sido algo. Sin embargo, te puedo decir que no ha sido por falta de entusiasmo de la gente, Mauricio, porque sé que algunos estados de México le han puesto ganas, y hay gente muy altruista. La vez pasada tengo la dicha y me honro en conocer a gente, como te decía, gente como Alberto López en la zona sur de México, Henry Mejía, Gerardo Romero, que son gente que le ha metido ganas al futsal en esa parte. En la zona central me parece que está el profesor Fragoso. Él es del norte. Él es del norte. Es del norte, ¿verdad? Sí. Perdón. Entonces, pienso que acá lo que ha faltado es un apoyo federativo, pero la pregunta acá sería, Mauricio, en realidad, y es algo que yo me he cuestionado siempre, ¿les interesa el futsal a las federaciones? Porque no es solamente el problema de México. Es que como tú decías, el problema es en CONCACAF. Ese es el fondo del asunto. Es el fondo del asunto. Y sí quería llevar esta conversación poco a poco para ir conociendo tu trayectoria y para que esté fundamentado el hecho de que, entrándole ahorita a este tema de la CONCACAF, es que sí creo que las federaciones nacionales de fútbol han hecho un espacio muy mínimo al futsal. Y no es posible que con la parte altruista o la parte bondadosa de algunas personas se quiera sustentar un deporte que podría ser profesional, como el caso de España, ¿no? O de Brasil o de Argentina. O sea, se necesita necesariamente, valga la redundancia, que la federación se involucre, sobre todo en el desarrollo de las categorías infantiles y juveniles, porque acá cuando estaba la federación específica de futsal, que no pertenecía a la de fútbol soccer, ya se había logrado llevar al deporte a lo que son las Olimpiadas Infantiles y Juveniles. Es decir, la Comisión Nacional del Deporte tenía integrado la especialidad dentro de los Juegos Nacionales. ¿Sabe lo que significaba eso? Pues una gran promoción, una gran difusión. De hecho, estaba escuchando a Alberto el otro día que hiciste la entrevista y el programa, ahí con diferentes personajes de la CONCACAF,
Y él decía, yo jugué en la Olimpiada Juvenil, pues sí, nosotros lo empujamos, nosotros hicimos esa participación y estaba reconocida la federación por los diferentes órganos acá. Pero un día platicaremos de México, ¿no? En específico, pero nada para que ubiquemos aquí a la gente que nos ve, que lo mismo que padece México está padeciendo, por lo que me di cuenta, otros países, incluso hasta llegar a cancelar eventos internacionales que ya estaban programados por la falta de participación de los países. Y esto que tú viviste o que has vivido en tu país y en los eventos internacionales de FIFA, pues resulta ser que la CONCACAF, no solamente ahora el nivel futbolístico del fútbol soccer es pues cuestionado, porque pues hay otras confederaciones más fuertes que nosotros, sino que en el futsal ha pasado de manera histórica, estimado Carlos. Y eso es muy lamentable y es muy doloroso, ¿no? Porque la CONCACAF no pintamos prácticamente nada, ¿no? Ni en el fútbol soccer, ni en el futsal, en el fútbol femenil también nos vemos muy limitados, en fin, vamos a los campeonatos del mundo como área a participar, pero difícilmente somos protagonistas. Con excepción al caso de México del fútbol playa, ¿no? Que en su momento armó buenos equipos Ramón y Ramón Raya y los hizo campeones, ¿no? Pero en realidad, en el contexto ya de todas las especialidades del fútbol, la CONCACAF, pues por las broncas primeras que tuvimos con los exdirigentes, ¿no? Que incluso encarcelados, o todo lo que originó el FIFA Gate. La verdad, estimado Carlos, creo que eso es lo que ha afectado mucho al desarrollo de nuestro queridísimo deporte. Pero tú, aparte de tener esta participación en tu país y a nivel FIFA, terminas por colgar los botines como árbitro y luego te vas a la parte de ser instructor. ¿Cómo es que ligas esta parte? ¿Quién te invita? ¿Cómo se da? Y pues porque dentro de la propia zona, con estas limitaciones de desarrollo del futsal, tú seguiste tu carrera. ¿Cómo es que se da esto, estimado Carlos? Sí, fíjate Mauricio, que precisamente cuando se da el juego este que te mencionaba de Boca Juniors contra la selección de Guatemala, presento mi carta de renuncia y bueno, digo, adiós, ya no más arbitraje. Y entonces, digo, me voy a dedicar a mi familia, pasa un mes, 2 meses, cuando de repente pues recibo una llamada telefónica de parte de la Federación de Guatemala, en donde me dijeron que yo no podía irme a descansar tan tranquilamente, sino que querían que me hiciera cargo del panel arbitral de futsal de la Federación de Guatemala y querían aprovechar la experiencia, porque no cualquier árbitro tenía la trayectoria esa. Créemelo que cuando digo esto no lo digo por falsa modestia ni nada, sino que... Ahí están los datos. Entonces me dijeron que querían aprovechar mi experiencia y que no me podía retirar tan así del arbitraje. ¿Cuál es mi sorpresa? Que tiempo después pues también me llega la comunicación de parte de FIFA que pasaba a formar parte de los instructores a nivel mundial de la FIFA, instructor en ese momento de futsal, ¿verdad? Así se da la incorporación y de esto pasaron pues 10 años, de 2009 al 2019, antes de la pandemia, que es cuando prácticamente me retiro de lo que es como instructor FIFA. Y pues a partir de ese momento, pues yo me he dedicado solamente a la docencia, a impartir algunos cursos a nivel así virtuales a algunos países, entre ellos México, Colombia, estuve Costa Rica, Estados Unidos, algunas charlas que me han pedido pues que las dé, y yo pues con mucho gusto, porque es algo que me gusta y lo he dicho a través de mis libros también. Yo esté donde esté, yo voy a disfrutar el futsal y el arbitraje desde la perspectiva que me toque, ¿verdad? Entonces, solamente para un dato, Mauricio, estaba viendo yo mis apuntes aquí que, por ejemplo, una de las participaciones de México en el futsal a nivel mundial, en la Copa del Mundo, que fue en Tailandia, estaba viendo la lista de jugadores que llevó en ese momento el profesor Ramón Raya, y de los cuales un jugador tenía equipo.
Un jugador tenía equipo, los demás no tenían equipo, cosa que no sucede con el futsal, con el fútbol, perdón, que te dicen, bueno, tal jugador viene de España, tal jugador está jugando en Alemania, desde el Cruz Azul, desde el Chivas. No, todos los jugadores no tenían equipo y sin embargo fue un equipo que fue a ese mundial, ¿verdad? Entonces, solamente una acotación nada más, Mauricio. No, es que tienes razón, porque además es verdad, es verídico el dato, porque en términos concretos, esos equipos que armó Ramón, acá les decimos talacheros, son jugadores amateurs que se dedican a la talacha, ¿no? Y que es ahí donde él encontró la materia prima para armar los equipos, que le resultó muy bien para el fútbol playa, pero un poco más, pues menos afortunados los resultados en el futsal, ¿no? Ramón es una persona muy competente, pero al no tener estructura, como ahorita lo que relatabas, ¿no? El campeonato que organizó ahorita la federación hace como 2 meses, pues, bueno, no era una liga, más bien era un torneo, en donde se supone que hubo eliminatoria en 3 zonas, y terminaron yendo ahí pues 3 equipos, ¿no? A la parte final, lo cual, bueno, pues obviamente es una participación limitada. Entonces, al no tener la estructura de salonistas, pues obviamente Ramón lo que hizo fue llevar a jugadores que se dedicaban a esto, a la talacha, y bueno, por eso es que no tenían equipo. Ahora, eso mismo que pasó aquí es lo que pasa en muchas federaciones del área, ¿no? Vienen los eventos y dicen, ay, ¿a quién? Ah, pues dile a fulanito, dile a sutanito, y entonces arman un equipito y entonces con eso se van a la representación internacional y lamentablemente se arrastra el nombre de los países, ¿no? Y lo que yo el otro día en tu programa pude escuchar, que es, nos duele a todos lo mismo, porque se quejaban, decían, bueno, pues es que, pues ¿cómo viajas, no? O sea, decían, pues sí se confirmó por parte de varios países la participación en este evento internacional, pero una cosa es confirmarlo pues vía virtual y otra cosa es tener los recursos para viajar, porque no es sencillo sacar a los equipos al extranjero. O sea, por más que quieras, muchas veces esa limitación pues impide, ¿no?, el desarrollo de la actividad. Y si las federaciones nacionales no pueden soportar al fútbol soccer, pues mucho menos al futsal, ¿no? Entonces te cierran la puerta, no hay apoyo de parte de la federación, que es la parte privada. Y luego a nivel gobiernos, pues ni les interesa, estimado Carlos. Yo creo que es lo mismo que pasa en Guatemala, aquí en todos lados, todos los gobiernos se hacen ojo de hormiga y no apoyan, ¿no? O no sé cuál ha sido tu experiencia al respecto, estimado Carlos. Sí, mira, fíjate, Mauricio, que ahora que tocabas, ya he hablado un poquito del conocimiento que tengo de la Liga Mexicana, o sea, del futsal en México, en donde te decía, desde que te conocí a ti como técnico en Costa Rica, pues recuerdo los nombres de algunos jugadores, pero también le seguí la pista por ahí al trabajo que hizo Ramón Raya, tanto en futsal como en fútbol playa, a lo que está haciendo el profesor Vivanco, que me parece que es el actual director técnico. Pero lo que mencionaba, la misma situación que ha vivido México le ha tocado que vivir a otros países en el área de CONCACAF. Te puedo decir, hay algo que sí me gustaría decir, porque muchas veces la gente pues le echa toda la culpa a cierta institución, en este caso CONCACAF. Dicen, no, que CONCACAF, que ¿por qué los torneos de CONCACAF? Después de estar inmerso como árbitro, Mauricio, como árbitro y como instructor, te puedo decir que CONCACAF, a través de su gente, hace los esfuerzos. Trata de convencer, ahí sí que tocar puertas en las federaciones para que se organicen, qué sé yo, capacitaciones, para que se organicen torneos. Te lo digo porque yo viajé mucho a algunos países de Centroamérica a dar capacitaciones y a recibir capacitaciones. O sea, CONCACAF se ha movido en ese sentido. No podemos, no es que sea abogado de ellos o defensor, pero tenemos que decir las cosas como son. En realidad, claro. Las cosas como son. Entonces, ellos se preocupan, e incluso te puedo decir que con este torneo sub-20,
hicieron hasta el último, esperaron hasta el último momento olvidándose tal vez solo de los países de UNCAF, porque era Copa UNCAF, invitando a países como por ejemplo República Dominicana, al mismo México, los invitaron, pero obviamente ya habían algunas cosas que no se podían hacer a la carrera y que no podían decir, no tenga pena, sí, nosotros vamos a participar. Y finalmente solo fueron 3 países los que confirmaron. Y te digo, me extraña mucho de algunos países que les ha costado aceptar esa responsabilidad de organizar un torneo, cuando sí la han tenido, o por lo menos ha habido gente que asiste a capacitaciones. Y tú dices, bueno, vienen a capacitaciones, ¿y para qué se van a capacitar? Si la capacitación se queda con esa persona nada más, no hay un efecto multiplicador, ¿ya? Que diga, bueno, yo regreso a mi país, pero regreso a capacitar árbitros, regreso a capacitar técnicos. Exacto. Entonces, pienso, y sin temor a equivocarme, Mauricio, no sé, tal vez no sea mi palabra la única o qué sé yo, pero los países, creo que el futsal lo han visto de una manera que más que todo es un gasto, ¿ya? Que es un gasto y no una inversión. Hay países que son la excepción. Por ejemplo, yo hablaba en mi página, en mi programa, de Costa Rica. Costa Rica tiene toda una estructura en diferentes categorías. Tiene una categoría, una Liga Premier, tiene una Primera A, tiene un femenino, tiene sub-15, sub-17, sub-20. Guatemala también tiene una estructura con menos categorías también, porque ahorita ya hace mucho tiempo que no hay una categoría femenina, por ejemplo, ¿verdad? Que han hecho la convocatoria y los equipos pues no responden. El caso también, Costa Rica, Panamá, fíjate, Mauricio, que Panamá no tiene una liga estructurada, sino que tienen unos torneos que echan a andar a través del apoyo de la iniciativa privada. ¿Ya? Pero en Nicaragua, después del triunfo obtenido el año pasado con la sub-20, pues el futsal ha crecido mucho. Yo no te sé decir si tiene el apoyo al 100%, pero ha crecido mucho, ha mejorado mucho de la mano del profesor Carlos Sotela, porque se ve el trabajo de él definitivamente, pero sí me extraña de otros países. Y no hablo de los equipos, no hablo de los dirigentes, porque si te diste cuenta, tuvimos al vicepresidente de la Liga Nacional de Futsal de Honduras, en donde la misma universidad ha puesto las instalaciones, pero no les dan el aval. Era uno de los países que decía, bueno, nosotros nos vamos, pagamos nuestros boletos y nos vamos al sub-20. ¿Pero qué pasó? No les dieron el aval. Y por ahí, y por ahí no sé si hubo otro país que estaba casi en las mismas condiciones. Es que ha sido parte del problema, ¿no? Esta parte de... es que lo tengo que decir como es, la parte de la mezcla de lo que es la parte de la política con la parte deportiva. Entonces, oye, si yo tengo una universidad que está promoviendo esta actividad, que de manera autosuficiente va a ir, pues le otorgo el aval, la federación o las autoridades deportivas del país. O sea, esa es la parte que luego uno no entiende, cómo se van poniendo obstáculos. Y es lamentable que nuestra zona es el pan de cada día. Ahorita en este deporte estamos analizándolo, pero si lo analizas con más profundidad, en muchos deportes, ¿no? Cuando no es la traba permanente para el desarrollo de las actividades deportivas de nuestros países tercermundistas, lamentablemente hay que decirlo, ¿no?